damos comienzo a la clase de hoy. Primero que todo, saludar a los que están conectados, a don Andrés y a don Sebastián Piñera. Mucho gusto. Eso, bueno, para contextualizar, estamos en la unidad 4 de la asignatura. Hasta ahora hemos visto toda la parte teórica, de ciclos. Hemos visto sentencias de control, sentencias condicionales, sentencias repetitivas, y vimos también la última clase funciones. Ya hicimos algunos ejemplos con funciones. Entonces, vamos a continuar entonces ahora con la guía número 4. Les voy a compartir la pantalla. Perfecto. Y vamos a abrir este documentillo que tengo acá. Ahí está abierto. Voy a cerrarlo además. Ya. Perfecto. Veamos. Bueno, me llegó una pregunta hoy día, bueno, ayer me llegó respecto a un caso bastante extraño. Alguien me mandó un documento, un archivo con punto C y estaba bien. O sea, por lo menos un problema de lo que vi estaba bien. Y había un tema con había, digamos, parece que había con algún error en el archivo, me parece. Porque en cuanto a sentencia estaba todo correcto, pero voy a revisarlo bien, ambos problemas. Y ver qué está pasando ahí, porque como que no ejecuta el programa, es como que se queda pegado, pero está todo correcto el código. Así que, pero lo voy a revisar y vamos a sacar algún aprendizaje de eso, porque primera vez que veo algo así en Dev++. Así que eso. Bueno, ya. Entonces, hemos hecho hasta ahora el 1, el 2, veamos, yo tengo los problemas que hemos hecho hasta ahora. Hemos hecho el 1, el 2, el 4, el 6, el 7, ya, perfecto. Avancemos. Ya. Mire, este está entretenido, ¿ah? Este creo que este no lo hicimos en pseudocódigo, parece. Creo que no. Dice, desarrolla un programa en C que muestra la tabla de multiplicar. Dice, programa en C que muestra la tabla de multiplicar desde el número 1 al 9, ya sea de izquierda y derecha y de arriba hacia abajo. Tanto en la primera fila como que se despliega con la primera columna debe aparecer una secuencia de números del 0 al 9. El resto de los espacios debe contener el resultado de la multiplicación de los valores respectivos. A continuación se deja un ejemplo. Perfecto. Ya. O sea, me están pidiendo un programa que haga las tablas de multiplicar de esta manera, colocando los índices arriba. Fíjese. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Está acá eso. Ahora, este ejercicio, bueno, saldría mejor con matrices, ya quizás sale un poco más fácil poder manipularlo, pero con lenguaje de programación igual se puede, obviamente con estructuras secuenciales y ciclos condicionales se puede hacer. ¿Mm? Bueno, entonces, está probando el problema, el que mandaron no funcionó. Bueno, vamos a chequear después por qué está pasando. Perfecto. Entonces, lo mismo de siempre, partimos con un int main. Ya, me están pidiendo entonces que no me están pidiendo ningún cálculo, digamos. Lo que sí voy a necesitar, porque fíjese, necesito mostrar elementos hacia el lado, ¿ya? Hacia el lado, hacia el lado. Y después tengo que mostrar eso, pero tantas veces hacia abajo. Entonces lo que yo acá debería hacer es ocupar muchos ciclos para poder mostrar información. Entonces, pero me piden mostrar los números desde, bueno, desde acá me lo piden mostrar. Así que lo primero que vamos a hacer es hacer un printf. Bueno, arriba de eso vamos a declarar después las variables que necesitemos, ¿ya? Mientras tanto vamos a hacer el texto que es estático. La tabla resultante es 2 puntos. Y salto de línea. Eso es súper importante porque si no hay salto de línea, no se logra la misma figura que digamos lo que se está buscando en eso. Es la ya. Entonces, primero tengo que mostrar los números del 0 al 9. Eso lo logro con un ciclo, digamos, con un ciclo for. Entonces o con un ciclo while, ¿cierto? Pero cuando yo tengo, en situaciones donde yo sé cuál es mi valor de inicio y cuál es mi valor de fin, digamos, y sé lo que quiero recorrer, conviene mejor, digamos, mejor, óptimo. Ya, entonces, mi variable i, de hecho, variable i igual 0,
y menor a, menor a 10 puede ser, para que me muestre los números del 0 al 9. Y tenía eso, printf, porcentaje de, ahí está, perfecto. Guardo esto, día 4, ejercicio 8, ¿cierto? Sí, ejercicio, lo guardé como se llama más, que soy tonto. Save as, como C, ahí sí que sí. Ya, entonces, si ejecuto esto, compilo con F9, ejecuto, pero en F me faltó pegarle ahí la variable I. Listo. Y ahí está. No necesito mostrarlo con un espacio para que sea más bonito. Así que lo voy a poner acá, un espacio al lado, y no se me va a ver todo junto. Y compilo, ejecuto, y ahí está. Y tengo mi tabla desde el 0 al 9. Es lo primero que tengo. ¿Ya? Eso por una parte. Pues, fíjese lo que hay que hacer. A ver. ¿Por qué mucho esto así? A ver. Ya, esto no es necesario. No sé por qué aparece esta imagen de acá. En realidad está como media sobrante. Esto como que no está de más. Lo que importa es esto. ¿Ya? Entonces, tengo, por ejemplo, fíjese, aquí tengo un ciclo que va desde 1 al 9. Pero cuando hay que escribir en un lenguaje de programación, recuerden que siempre se escribe hacia el lado, después en la siguiente línea hacia el lado y así. O sea, la escritura nunca es hacia abajo, siempre es hacia el lado en un lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, por lo mismo, yo tengo que ir primero buscando la forma de colocar acá, uno por uno, uno, dos, digamos, hacia el lado y después hacia abajo. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a mostrar estos números, pero hacia abajo. Y por cada uno de ellos, después voy a hacer una secuencia que voy a multiplicar este número respectivo por un contador que yo voy a colocar acá. Entonces, tengo que cerrar ese programa. Cerramos. Voy a hacer entonces otro ciclo, vamos a ocupar el mismo i. Aquí no es necesario ocupar el paréntesis, vamos a sacar ese paréntesis, que molesta. Ya. Vamos a hacer entonces un ciclo que va a ir desde 1 a 9, por i igual 0, y menor a 10, perdón, va del 1 al 9, entonces desde el i igual 1 hasta el i, bueno, puede ser menor que 10 o i menor o igual que 9, vamos a hacerlo así para que se vea distintas opciones, ¿ya? Distintas opciones. Tenemos ahí, perfecto, y esto lo vamos a colocar dentro de un paréntesis, llave, y vamos a imprimir el valor del porcentaje de, imprimimos el valor de i. Pero por cada vez que nosotros imprimamos esto, vamos a colocar, después de eso, un salto de línea. Ya vamos a explicar por qué. Y no, esto no va con porcentaje, esto va así, así. Perfecto. Compilo, ejecuto. Está mostrando, me mostró desde el 2 al 9. Ya, igual 1. Qué extraño. Qué extraño que me haya mostrado 2 y no 1. A ver, F9, F10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8 ciclos. Qué extraño, ¿no? Qué extraño esto. Porque aquí no me lo debería aumentar el valor. El tiro si parte 1. Bueno, no importa. Pongámosle acá un 0. Ya, borra. Uy, perfecto. Ya. Entonces, vamos a ponerlo de 0. A ver, una de esas. Falta como. No logro visualizar
un potencial error, ¿eh? Oh, extraño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Ah, ya. Ahora sí me di cuenta por qué, ya. Ahora la visualicé. No, estaba bien. Solo que era un problema visual. Aquí me faltaba algo súper importante. Un printf al final. Por eso me estaba fallando. Claro, que al final del primer ciclo no tenía un salto de línea, entonces el 1 lo mostraba arriba y después para abajo. Ahora sí debería estar bien. Ahí sí que está. Perfecto. Vamos bien entonces. 2, 4, 6, 8, 9. Perfecto. Acá muestro. Ya, perfecto. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es la parte de arriba y el primer número de la parte, digamos, de esa línea. Entonces, voy a aprovechar, tengo esto de acá, que tengo el valor de i, que va desde 1 hasta 9, entonces voy a hacer un ciclo. Por cada iteración de este ciclo, por cada vuelta de esto, voy a hacer otro ciclo dentro, que me multiplique este número por 1, este número por 2, este por 3, por 4, por 5. Entonces, en la primera vuelta voy a tener la tabla del 1. Después, en la siguiente vuelta, cuando el i sea 2, voy a hacer lo mismo. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4 y así, hasta llegar al 2 por 9. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que, entre medio de esto, ojo, no puedo colocarlo antes del salto de línea, porque si no los números me los va a mostrar, digamos, no voy a lograr el efecto que yo quiero. ¿Ya? Entonces, acá voy a colocar, perdón, voy a hacer otro ciclo. Este ciclo va a ir desde un J que va a valer 1 a un J menor o igual que 9. O pongámosle menor a 10. Ya, menor a 10 para variar un poquito. Ver distintas opciones. ¿Ya? ¿Por qué usamos J? Porque no podemos usar I. Porque recordemos que dentro de este ciclo, el valor de I tiene que ir variando de 1 en 1. Acá no puedo modificar el valor de I, por tanto, tengo que ocupar en ese caso otro contador. ¿Ya? Entonces acá uso el contador J. Y eso tengo que declararlo acá arriba así. No hace falta que yo le ponga 0, ¿ah? Solamente con declararla basta, porque en este caso, nosotros en el for, siempre tenemos que inicializar la variable, ¿ya? For, ahí. ¿Ya? Entonces, en este caso yo quiero mostrar la multiplicación de mi i por el j, porcentaje de por j. Listo. Y lo tengo que botar con un espacio para que no se vea pegado. Es lo mismo también que este i de acá arriba. Ya. Y ahora, una vez que yo termino, que fíjese que aquí estoy escribiendo para el lado. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Siempre voy escribiendo hacia el lado, fíjese. Pero cuando termino de hacer este ciclo, termino el ciclo, doy un salto de línea. Después, vuelvo al siguiente número. Imprimo el número, hago el ciclo, salto de línea. Y así, todo el tiempo. Guardo, vamos a probarlo a ver si funciona. F9, F10, listo. Y ahí estaríamos. Y ahí está el problema de las tabletas de multiplicar. Ahora, como ustedes pueden ver, que es un poquito desordenado, y frente a eso lo que podemos hacer es que al mostrar el número, si el número que estamos mostrando es menor que 10, que se muestre un espacio y el número. Y en caso contrario, que muestre el número sin espacios. Para que quede, digamos, ordenadito, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Eso. ¿Hay alguna duda de estos problemas? Ah, profe, ¿qué pasa si pone el salto de línea al lado del porcentaje de? O sea, que quede porcentaje. Ah, ya. Si pasa eso, don Sebastián, en ese caso se mostraría la letra, el salto de línea se mostraría por cada número que yo muestre. Y mostraría todos los números para abajo. Mostraría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después, esa es la tabla del 1. Después la tabla del 2. 2, 4, 6, 8, 10, qué sé yo. Y así. Eso pasaría si pongo el salto de línea adentro. En vez de salto de espacio no se puede colocar backslash t. Sí, también se podría. A ver, veamos si qué pasa. Veamos qué pasa si se. En una de esas funciona. Para poder tabular. Sería acá, ¿cierto? En vez de mostrar, aquí estoy mostrando los números.
voy a mostrar un backslash T, lo copio, lo pego. Acá. Veamos. La línea de arriba la vamos a dejar así nomás, para comparar. F9, F10. Ah, mira. De hecho, mira que es bastante bonito. Sí, tenía razón. Queda mucho más ordenado. De hecho, faltaría colocarle al de arriba nomás. F9, estamos listo. Efectivamente, don Andrés. Que bastante más presentable. Bueno, eso, estimados jóvenes. ¿Alguna otra consulta o apreciación al respecto? ¿No? ¿Consultas? ¿Algo que no se haya entendido del código? ¿No? Ya, perfecto. Estupendo. Muchas gracias, don Andrés, por su feedback. Ya, esto lo vamos a cerrar. Cerramos. Cerramos. Y lo cerramos. Ya. Siguiente problema. Ya. Ya, escribe un programa en C que pida por teclado 5 números. Cada número se debe introducir mientras este no sea distinto de 0. Además, se debe desplegar por pantalla cuántos cerros ha introducido el usuario. Ya, no me tinca el problema. No me tinca, muy fome. No me tinca. El 10, ese me tinca más. A ver, sí, es un poco más entretenido, digamos. Ya, perfecto. Entonces dice, crea un programa en C que lea un número entero y obtenga la conjetura de Ulam. Para ello debe seguir el siguiente procedimiento. Comienza con cualquier entero positivo de la idea de este teclado. Si es par, se divide en 2. Si es impar, se multiplica por 3 y le suma 1. Obtenga enteros sucesivamente, repitiendo el proceso. La serie debe terminar al obtener el valor 1, independiente del número ingresado inicialmente. ¿Ya? Perfecto. Entonces, veamos. Ya. Entonces tenemos que hacer un programa que me pide un número. Ese número lo tengo que ir verificando. Si es par, lo divido por 2. Si es impar, lo multiplico por 3 y le sumo 1. ¿Ya? Entonces, en algún momento, y tengo que hacer eso hasta que se obtenga el valor 1. Si en algún momento obtengo 1, o bueno, cuando yo obtenga 1, el programa se detiene. ¿Ya? Ahora, se parte de la premisa con esto que cualquier número debe terminar en algún punto en 1, ya independiente del número. Ya haciendo este juego, en algún punto va a ser 1. Algunos se demoran más, otros se demoran menos, pero siempre terminan siendo 1 en base a esta conjetura. ¿Ya? Porque de lo contrario, si eso no fuera, en algunos casos tendríamos ciclos infinitos. ¿Ya? Entonces, veamos. Hacemos otra cosa acá. Include stdio.h int main. Ya. Te dice sin querer. Perfecto. Me piden que tome un número por teclado. Ingrese un número por teclado. No, esto tiene que ser acá. /n. Perfecto. Ingreso un número por teclado. Scanf. De ahí. Ampersand un número. Vamos num. Y nos partimos de la base que ese número es un número entero. ¿Ya? Así que int num. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vamos a hacer un ciclo mientras num, entonces, mientras num sea mayor que 1, ¿ya? En algún punto va a terminar, o pongámosle mejor, mientras num distinto de 1, ¿ya? Lo que pasa es que mi miedo, no, es que no va a pasar. No, pues en ningún caso debería llegar, si ingreso un número positivo, debería llegar siempre a un número
positivo, o sea, no puedo, no, en base a esta operación no podría tener nunca un negativo. En el peor de los casos, 0, pero sería imposible, porque siempre es más 1, o dividido por 2. Claro. Entonces, no debería ser nunca negativo. Entonces, cuando num sea distinto de 1, y tampoco debería ser 0, lo mismo. Así que num distinto de 1, tengo que decir if. Bueno, aquí lo que podemos hacer, vamos a jugar un poquito con las funciones, ¿ya? Vamos a hacer una función para ir ensayando de funciones que indique si un número es par o no. No sé si lo hayamos hecho en clases antes, pero vamos a hacerla nuevamente. Nosotros sabemos en todo caso que para saber si un número es par o no, tenemos que preguntar por su función módulo. Entonces, no, como que sería un poco impráctico hacer una función para adivinar eso, ¿ya? Pero, como estamos ensayando funciones, lo hacemos. ¿Ya? Entonces, esta función va a recibir un número, una variable, ¿ya? Que puede ser cualquier cosa. Y vamos a decir, bueno, esto va a retornar, esto me va a retornar una variable EP, es par, ¿ya? Es par, inicialmente, vamos a declarar esta variable par, inicialmente va a ser 1, ¿ya? Ya, esto me va a indicar que el número en cuestión, o sea, yo parto de la base que el número que está acá es par, lo que estoy recibiendo, ¿ya? Ahora, para estos efectos, vamos a considerar que el número 1 es impar, ¿ya? Hasta donde entiendo, el 1 no es par ni impar, ¿ya? Pero para estos efectos consideramos que el 1 es impar, perdón. Entonces, if si mi n, si mi n módulo 2 es 0, entonces, perdón, si es 1, perdón, mi es par va a cambiar a 0. Claro, sí. De lo contrario, eso va a seguir siendo 1. ¿Ya? Entonces, cuando el módulo 0 módulo 2 es 0, el 0 se podría considerar como par en este caso, como par. Mm. Ya, pero bueno, pero entonces nunca vamos a tener 0, así que es lo mismo. Siempre vamos a tener números mayores que 1, así que es lo mismo. Ya, perfecto. Entonces, esta función lo que va a hacer es que me va a retornar 0 cuando el número que yo recibo es par, 1 cuando el número es par, y 0 cuando el número es impar. ¿Ya? Entonces, voy a decir, vuelvo acá al código, es par del número igual 1, o sea, si el número es impar, lo que estoy recibiendo ahí, entonces el número nuevo va a ser ya 3 veces el número, 3 por el número y sumadole 1. 3 sumándole 1. 3 por el número más 1. En caso de que sea, si no, entonces el num va a ser igual al num dividido por 2. Pero acá voy a usar una función de transformación, que recordemos que la suma, bueno, la división en todo caso acá debería quedar como entero, ¿ah? Estoy dividiendo un entero por un entero. Me debería quedar un entero igual. Que eso no hace falta, pero bueno, para asegurarnos con lo que hemos leído, para asegurarnos, para que el resultado sea el esperado. ¿Ya? Pero en teoría debería dar siempre un número, digamos, entero. Además, solamente divido por 2 cuando el número es par. Por tanto, el resultado de la división siempre va a ser un número entero y nunca un decimal, digamos. ¿Ya? Esa es la gracia. Y eso, ingreso el número por teclado y me pide... la serie de determinar cuando es 1. ¿Ya? Lo más que podemos hacer acá es, por ejemplo, contar los pasos. Por ejemplo, me están pidiendo que la serie termine, pero tengo que ir mostrando el número. La idea es ir mostrando en cada vuelta, ir mostrando el número que se va poniendo. F, porcentaje de num. Perfecto.
Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Y acá, por cada vuelta, voy a contar la cantidad de pasos. P más más. Mando un printf por pantalla. Y coloco acá porcentaje de se ha terminado el ciclo en porcentaje de pasos. Y coloco P. PP inicialmente vale 0. Le tengo que dar un valor inicial. Y acá finalmente colocamos el nunca bien ponderado return 0. Dentro de este compilador es optativo, con otros compiladores como el GCC es obligatorio, ¿ya? Colocar el return 0. El compilador, hay compiladores que en algunos casos tienen regla bastante más compleja. Por ejemplo, si yo declaro un main como int, estoy obligado a colocarle el return 0. Eso pasa, por ejemplo, con el GCC, el Linux. ¿Ya? Entonces, depende del compilador, son las reglas que tengo que usar también, que puedo reclamar. ¿Ya? Eh, Aunque también uno puede aplicar reglas complejas también, o sea, uno también puede ir seteando, customizando las reglas dentro del DevC++ para que llegue a un comportamiento parecido, ¿ya? Pero siempre es mejor hacerlo, por lo menos como recomendación. Ya, ejercicio 10, perfecto. F9, ejecutamos. 6. ¡Oh! Y ahora aquí. Ciclo infinito. Ciclo infinito. Num distinto de 1. Ah, si es. Ah, no, era al revés. Era al revés. Era al revés, me equivoqué. Pero porque es par, cuando es par devuelve 1. Cuando es par devuelve 1. Y cuando es impar devuelve 0. No, una de esas sí funciona. 9, 1, 6, el mismo. Se ha terminado en 8 pasos. Ya, perfecto, pero acá me faltó un salto de línea para poder mostrar un número distinto. Falta acá el salto de línea. Backslash n, backslash n, guardamos, ejecutamos. 6. Listo. Par por 3. Después, si es impar, lo sumo en 1. Lo multiplico por 3, lo sumo en 1. 3 por 3, 9, más 1 son 10. Lo divido en 2, 5. 5 por 3 son 15, 1, 16. Dividido 2, dividido 2, dividido 2, dividido 2. Y terminó en 8 pasos. 2, 4, 6, 8. Ah, bueno, cuento uno de menos. 4, 6, 8. Ah, que el último paso no lo cuenta, por eso. Bueno, son mis estimados jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende bien la idea, estimados? ¿Dudas? ¿No? ¿No? ¿No quedan consultas? ¿No? Ninguna. Ya. Perfecto. Ya. Continuamos. Me están pidiendo transformar este pseudocódigo, transformarlo a un lenguaje de programación C. ¿Ya? Y bueno, esto lo vamos a hacer porque, bueno, quién sabe, en una de esas va a salir algo en el certamen 2, algo así en el certamen 2. Así que, who knows. Ya, the main. Entonces, tenemos este ciclo parte, parte con un hacer mientras. Ya, aquí, ojo, cuando nosotros estamos en pseudocódigo, el pseudocódigo no declaramos las variables, ¿ya? Por ejemplo, acá estamos usando una variable num, aquí estamos trayendo un cont igual 0, un c igual 1. Nosotros por lo menos a nivel de lenguaje de programación, tenemos que declarar todas las variables que nosotros ocupemos. O sea, haga lo primero, sería declarar esa variable num.
int num. Lo que sí, lo malo acá es difícil poder saber si estas variables hay que verlas como entero o como decimal, ¿ya? Porque eso al final lo va a decir las operaciones que se hagan dentro del programa, ¿ya? Pero en este caso, al parecer, todo como int creo que funciona, lo que veo. No hay algo que requiera hacer un double o un float, ¿ya? Entonces, declaro el número y do o hacer mientras el num sea menor que 0. ¿Y qué voy a hacer en ese caso? Voy a escribir, que en este caso es un printf, escribir ese número. ¿Ya? Va a ser los dos puntos. Así que lo que sí vamos a ponerle acá un salto de línea. ¿Ya? Y acá me dice leer num. Para nosotros es lo mismo que tener un scanf, punto porcentaje de, lo guardamos en la variable num. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer esta porción de código? Me va a pedir ingresar un número, lo va a almacenar en la variable num, y este ciclo va a ir validando. Si el número es menor que 0, lo vuelvo a pedir. Menor que 0, lo vuelvo a pedir. Hasta que ingrese un número mayor o igual a 0. En ese caso, este ciclo termina. Si a la primera vez que yo ingrese un número mayor que 0, mayor o igual a 0, este ciclo va a salir inmediatamente. Pero lo que sí va a pasar, bueno, lo hemos repetido, lo hemos dicho, lo reiteramos, que los ciclos acá, en este caso, siempre se van a hacer por lo menos una vez. Siempre voy a entrar a esto al menos una vez, porque valido al final. A diferencia del while, que si la condición no se cumple al principio, no voy a entrar nunca al ciclo. En este caso es diferente, por lo menos una vez. Perfecto. Después, me piden setear esas variables de ahí. Contador, C, M y D. Num ya la tengo declarada arriba. Entonces, vamos a declarar, sumar a esa variable de ahí todas las que nos falta por declarar. Cont C M, me falta una coma ahí, M D. Perfecto. Como ustedes pueden ver acá, estoy usando solamente números enteros, por tanto, no es necesario declarar la variable como float, ¿ya? Esto es variable, así que también por eso la dejamos como int, ¿ya? Cont C M D. Perfecto. Después me dice, mientras C menor o igual a M, hacer. Menor o igual a, claro, D va a ser igual a D por C y C va a ser igual a C más 1. Recuerden que el pseudocódigo, el operador de asignación, es la flechita hacia la mano izquierda. ¿Ya? Para nosotros, el lenguaje de programación, eso es un signo igual. Entonces, while C menor o igual a M, entonces, esto de acá, no, este insert lo saco. Perfecto. El D va a ser igual a D por C. Y C va a ser igual a C más 1. Podríamos haberlo hecho esto con C más igual 1, ¿ya? Y un D igual, un D por igual C, ¿ya? De ambas formas, digamos, funcionan. Vamos a colocar acá al lado ese comentario. Es lo mismo que decir D por igual C. Acá es lo mismo que decir C más es igual 1. Como lo mismo, ¿ya? Después me dice, si el número igual 1, si num igual 1, lo que dan los valores de la variable. Ay, perdón. No tiene toda la razón, joven. Se me había olvidado ese pequeño detalle, tiene toda la razón. No había visto el chat. Muchas gracias, chiquillos, por recordarme. Sí, efectivamente. Hay que darle los valores a las variables. Tiene toda la razón. M
Y eso. Con 0, C1, M num menos 1, D menos 1. D es igual a 1, perdón. Estaríamos. Eso faltaba. Muchas gracias, estimados jóvenes, por estar atentos a la jugada. Bien. Qué bueno que están atentos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, me dice, si el número es 1, ojo, acá, lenguaje C, la comparación, recordemos que son dos signos igual juntos. Ya en el pseudocódigo nosotros podemos colocar número igual a algo en comparación, pero en el lenguaje de programación C es con doble igual, ¿ya? Y eso también en muchos lenguajes de programación, en Java, bueno, en Python creo que no, Python creo que aguanta la comparación con igual simple, creo. No, tendría que ir a revisar, pero no sé, tendría que revisar. O recordar, mejor dicho. Ya. Entonces, el número es 1, escribo un texto, digamos, 1,1. ¿Ya? Después, si es que no, entonces escribo eso. ¿Ya? Por tanto, tendría que ir así. Voy a colocar igual los paréntesis. Si no, printf, ¿qué tengo que escribir acá? Tengo que escribir el número, el valor del número multiplicado por d, sumar o colocarle un porcentaje d por una coma y después colocarle el valor de la variable d. Perfecto. Entonces, voy a mostrar en f, voy a mostrar un número separado por una coma y separado por otra variable. Donde la primera variable es el número por la variable d, la variable num por la variable d, y la segunda variable es la variable d. Ya. Respondiendo a la pregunta de don Sebastián Piñera, dice, profe, si pongo el ejemplo c igual 1, pero sin espacio, ¿es lo mismo? No, no hay ningún tipo de error, Sebastián. No hay ningún tipo de error. En ese caso te lo aguanta. Lo aguanta. Nada, estimado mío. Guardamos. Esto lo guardamos como ejercicio 11. Perfecto. Guardamos. Compilamos. Ejecutamos. Ingresa el número 5. 120, después 24. Me parece que el primero, si no me equivoco, sea como el factorial. No sé, ahí habría que ver a ver qué hace. Pero eso. Eso, estimados jóvenes. ¿Se entendió bien la idea? ¿Quedó alguna duda? ¿No fue muy rápido? ¿Se resolvió muy rápido? ¿No? ¿Todo claro? ¿Algún tipo de duda? ¿No? Ya. Bueno, sí. Todo claro, esa mujer. Muchas gracias, don Benjamín, por su feedback. Muchas gracias. Bien. Continuemos. Voy a, ya que se me acabó el problema, hicimos toda la guía, me parece. Claro, el problema de aquí, el 9 está medio fome, que se lo voy a hacer. Y hay otro problema más que también, ya. Después voy a subir igual los problemas que faltan, ya prefiero hacer un problema distinto. Voy a meterme en una página, que a mí me gusta sacar ejercicios de ahí. Muy bueno. Página de Progress. Veamos algunos ejemplos de acá. A ver, veamos. Tan, tan, tan. Dibujo de asteriscos. Ya, perfecto. Ya, este acá está bueno. No sé si hay mucho problema acá, pero bueno, ustedes me avisan, ¿ya? Dice, escribe un programa que pide al usuario ingresar la altura y el ancho de un rectángulo y lo dibuje utilizando asteriscos. Yo coloco altura 3 y coloco ancho 5 y me muestra esto. ¿Ya?
3. Tun, tun, tun. Ya, perfecto. Ya. Include stdio.h. Int main. Altura 3, ancho 5. O sea, tengo que hacer un ciclo que me muestre tantas líneas hacia abajo como entregue este valor. Y tantos asteriscos hacia el lado por cada línea como entregue este valor. ¿Ya? Entonces, primero es pedir que ingresen los valores. Vamos a guardar altura, ancho. Vamos a agregar dos variables. ¿Ya? Con altura y ancho. Entonces, vamos a pedir al usuario altura. Dos puntos, backslash n, altura, y vamos a hacer un scanf y scanf de, y lo vamos a guardar en la variable. Perfecto. Y vamos a pedir lo mismo con el ancho. Perfecto. Perfecto. Guardamos. Esto lo vamos a guardar como ejercicio como ejercicio 12. Después lo vamos a agregar a la guía para que sean más problemas interesantes. Ejercicio 12. Ya. Entonces, voy a decir una variable i. Bueno, vamos a crear una variable i, int i, y una variable j. Esto lo podríamos haber declarado hacia el lado y funcionaba igual, ya, esta misma línea, pero lo quisimos colocar acá abajo. Pero bueno. Ya. Partimos con la variable i. Ya. Un i va desde 0 hasta, perdón. Bueno, que depende cómo lo haga. Yo puedo partir en 0 y puedo terminar en. Ah, sí, hagámoslo así. Perfecto. Para un i va desde 0 hasta i menor que alt, que la altura, por cada vuelta aumenta el ciclo. Por cada vuelta voy a dibujar un asterisco y voy a dibujar un salto de línea. Cada ciclo. ¿Ya? Ahora no voy a tomar en cuenta el ancho, ¿ya? Solamente me ocupa el alto. ¿Ya? Guardo, lo ejecuto. Me pide la altura 3, 8, 5. Hasta ahora, como ustedes pueden ver, dibujo 3 asteriscos hacia abajo. ¿Ya? Pero, ya tenemos, nos falta esto hacia el lado. Entonces, lo que podemos hacer, en este caso, es decir, dentro de este ciclo, colocar otro ciclo. Vaya desde un j igual a 1, en este caso va a ser j igual a 1, j menor o igual que ANC, j más. Y por cada iteración vamos a mostrar un printf así como está acá. ¿Ya? Eso. Y vamos a mostrar hartos asteriscos hacia el lado, tantas veces como sea el valor de ANC. Guardamos, compilamos, ejecutamos, 3, 5. Y ahí está. 3 líneas hacia abajo, o sea, 3 asteriscos, o sea, 3 líneas de asteriscos, y cada línea tiene 5 asteriscos hacia el lado. Bueno, probamos con otro valor, para que se vea que no estamos, obviamente, mintiendo. Ahí está. Eso. Estimados, ¿se entiende el ejercicio? ¿Sí? Perfecto. Qué bueno, don Andrés. Muchas gracias por servir.
Don Benjamín no entiende cómo muestra el programa los asteriscos hacia el lado o hacia abajo. Ya, perfecto. Imagínense, veamos el siguiente caso. ¿Qué pasa si yo comento ese salto de línea? Lo guardo, lo ejecuto. Altura 3, 8, 5. Y fíjese lo que pasó. Muestra todo hacia el lado. Porque la escritura en el lenguaje C es siempre hacia el lado, por defecto. Siempre hacia el lado, siempre escribo hacia el lado. Si yo quiero pasar a una siguiente línea, yo tengo que indicar explícitamente a través de un printf. ¿Ya? Entonces, ¿para qué pasa si yo coloco el printf dentro del ciclo? Vamos a sacar esto de acá, lo vamos a copiar acá, lo dejamos ahí. Guardamos, compilamos, ejecutamos. Altura 3, ancho 5. Y coloco un printf por cada asterisco que muestro, va a mostrar todos los asteriscos, uno en cada línea, los 15 asteriscos. Porque son 15 en total, 3 por 5, 15. ¿Ya? Pero, si yo quiero mostrarlo, mostrar 3 asteriscos, después otros 3 asteriscos hacia abajo, tengo que colocar un salto de línea después del fin de cada iteración del ciclo. Control X, Control V, guardo, compilo, ejecuto. 3, 5, y ahí está. Así es como se logra mostrar las cosas hacia abajo, estimado Benjamín. ¿Se entiende la idea ahora, don Benjamín? De nada, pues un gusto como siempre. Eso. ¿Alguna otra consulta de este ejercicio de acá? ¿No? Ya, perfecto. El de acá, perdón. Este de acá es como la misma idea, es la misma idea de hecho, pero aquí fíjese que es algo parecido, pero nótese que acá voy a dibujar, por ejemplo, si coloco altura. Sé que tengo que dibujar 5 líneas para abajo, ¿ya? Pero en la primera vuelta voy a mostrar 1, en la segunda vuelta voy a mostrar 2, en la tercera voy a mostrar 3. O sea, el límite de J, en este caso, se va reduciendo el valor que tiene I en ese momento, ¿ya? Por ejemplo, a ver, veamos. Ya, perfecto. Entonces, para que eso funcione, bueno, esto lo vamos a copiar, ¿ya? Lo vamos a copiar para no perder el código. Control N, le vamos a poner ejercicio 12 versión parte 2. Ejercicio 12 P2. Perfecto. Ahora, bueno, para que funcione, ambos tienen que partir del mismo número y terminar en un número parecido. Ahora, aquí solamente hay altura, ¿ya? No hay ancho, así que lleva esto. Entonces, el primer ciclo va a ser el que va a mostrar los asteriscos hacia abajo, ¿cierto? Para abajo. Pero hacia el lado tengo que ir mostrando estos asteriscos como valga el valor de I en ese momento. Entonces, acá voy a colocar J menor que I. Para un J que parte en 0 y para un J menor que I. ¿Ya? Entonces, J++, imprimo el asterisco. Y eso. Guardo, lo ejecuto. Veamos si funciona. O algo pasó. Veamos. Ya, me imagino que debe ser por menor o igual ahí. Me imagino que es por eso. F9, F10. 5, exactamente. Está por eso. Claro. Lo que pasa es que si el J, vamos a cerrar, cuando el I vale 0, ya, yo pregunto, ¿I es menor que la altura? Evidentemente, sí, porque la altura es un número, en este caso 5, ¿cierto? Y el I más. En el siguiente ciclo voy a preguntar, para un J que parte en 0, ¿J es menor o igual que I?
Claro, cuando el i vale 0, si el j vale 0, es 0 es menor o igual, bueno, antes estaba así. 0 menor que 0, no. Entonces siempre iba a ser una iteración menos a causa de esta desigualdad. Para que eso no pasara, se hay que colocar menor o igual, para que por lo menos hiciera en la primera vuelta y a las demás se coma ese paso que está ahí. Eso lo hicimos con un menor o igual, por el valor de inicio del i. ¿Ah? Eso. ¿Se entiende el problema? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, el problema, no, ninguna duda. Perfecto, don Andrés. Bueno, muchas gracias por el feedback. Este problema de acá, les voy a dejar acá la dirección, que se quiera ganar una décima base para la tarea, me manda el problema 3. Los que están presentes y no, sí. Que los que no, no nomás. ¿Ya? El que quiera hacerlo, me lo manda y se gana un punto base para la tarea que hay que entregar el próximo viernes. Ujú. Eso. ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Perfecto. Vamos a ver. Nos quedan todavía 18 minutos, así que lo vamos a seguir aprovechando. Veamos un problema. En el de... A ver, veamos. Suma de 3 cubos. Espiral, suma de dígito al cubo. El método de Newton, veamos. No, este es más... no, este es como para hacerlo en otra ocasión. Es como... ya, veamos. Tum, tum, tum. Ya habíamos hecho la función del palíndromo ya. Ya habíamos hecho eso. Tenía sus números palíndromos. Caballo de ajedrez. Ya, perfecto. Dice, un tablero de ajedrez es una grilla de 8 por 8. Cada celda puede ser representada mediante las coordenadas de su fila y de su columna, numeradas de 1 hasta 8. El caballo es una pieza que se desplaza en forma de L. Su movimiento consiste en avanzar 2 casillas en una dirección y luego una casilla en una dirección perpendicular a la primera. ¿Ya? Escribe un programa que reciba como entrada las coordenadas en que se encuentra un caballo y entregue como salida todas las casillas hacia las cuales el caballo puede desplazarse. Todas las coordenadas mostradas deben estar dentro del tablero. Si la coordenada ingresada por el usuario es inválida, el programa debe indicarlo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, me pide ingresar las coordenadas, yo ingreso la fila, ingreso la columna, y me dice, el caballo puede saltar de 2, 8A, y me tengo que mostrar todas las combinaciones posibles. En el caso, por ejemplo, de la fila 3, 4, me voy a mandar solamente a esas otras posiciones, ¿ya? Y cuando se ingresa algún valor incorrecto, se dice posición inválida, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto en realidad no es con ciclos, ¿sabes? Esto solamente... depende de cómo se mire. Se puede hacer con ciclos, se puede hacer con situaciones, digamos, con condiciones distintas. Pero bueno, ya. Veamos. Entonces, include stdio.h int main. Veamos. Acá me pide ingresar fila columna. Entonces vamos a crear dos variables, fc. Perfecto. Fila columna. Y acá digo int f ingrese coordenadas del caballo. Y lo voy a colocar acá un salto de línea para que se vea mejor. ¿Ya? Y digo, hay que imprimir aquí, printf, fila, dos puntos, salto de línea, y voy a rescatar scanf, rescato un número entero y lo guardo
en la variable f. Fila. Columna lo guardo en la variable c. Perfecto. Y ahí está. Fila, columna. ¿Ya? O esto lo voy a hablar como ejercicio S. Listo. Ejercicio 13. Ya, y ahí está. Veamos. Entonces, tengo que ver todas las posiciones, todas las funciones, o perdón, claro, sí, todas las movimientos posibles que puedo hacer hacia un caballo, en un tablero de ajedrez. Entonces, vamos a modificar esto para que se entienda. Voy a usar Excel, ¿ya? Una cuadrícula con Excel, para que se entienda mejor. Y me dice que un tablero de ajedrez es de 8×8. 2, 4, 6, 8. Por abajo, 2, 4, 6, 8. Tablero. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Ya, perfecto. Entonces, nosotros sabemos que cada celda Z tiene su valor específico, ¿ya? Entonces, imaginemos que estoy acá, en esta posición, ¿ya? Esta posición es una coordenada M, N. Perdón. Fila, columna, ¿ya? Fila, columna. Donde estos son mis filas y donde estas son mis columnas, ¿ya? Recordemos, las filas son así y las columnas son así, ¿ya? Entonces, el caballo se puede mover de acá hasta acá, ¿ya? Se puede mover así en L, siempre en L. En L, 1, 2, veamos, revisemos bien para no equivocarme. 2 casillas en una elección y luego una en una elección perpendicular, ya. 2, en este caso serían un 2 arriba y ese abajo, ¿ya? Aquí uno hacia arriba y 2 para el lado. Después, uno hacia arriba y hasta acá, ¿ya? Esa es la otra posición. Después, este hacia arriba y hacia acá, o sea, aquí. Ese, un 2 hacia abajo acá. Hacia abajo y acá. ¿Cierto? Hacia abajo y acá. Y hacia el lado y acá. Esas serían todas las posiciones posibles para un caballito en un tablero de ajedrez. Esos son todos los movimientos posibles. De hecho, veamos. 2, 4, 6, 8. Y en el Excel, 2, 4, claro. Todos los movimientos posibles. Ahora, lo que sí hay que considerar es lo siguiente. Si esta fuera por ejemplo, si el caballo estuviera en la coordenada, bueno, esto, pongamos acá el número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Entonces, lo que me queda por preguntar es lo siguiente. Si la posición en la que estoy, la fila, porque aquí estoy en este lado, si estoy en este cuadro, aquí estoy en la fila, pero -2 y en la columna -1. Fila, a partir de esta posición, fila, -2, columna, -1. Aquí estoy en fila -1, columna -2. ¿Ya? No sé si me siguen la idea. Si considero que esta fila de acá es esto, entonces eso. ¿Ya? Acá, en fila +1, en C -2. En C, sí, C -2 está bien. C -2. ¿Sí? Acá estoy en fila +2, claro, fila +2, C -1.
Y acá voy copiando la idea porque en realidad acá la misma fila, pero en una columna más. ¿Ya? Como que fíjese que se van repitiendo los casos, ¿ya? Es como si fuera un espejo, pero en este caso, la fila la estoy, digamos, disminuyendo uno, pero aumentando dos columnas. ¿Ya? El de acá, la misma idea, pero fila más uno, columna más dos. Acá lo mismo, fila más dos, columna más uno. ¿Ya? Entonces, debería analizar, bueno, la opción larga, el camino largo, porque ciclos no sé, no lo logro visualizar con ciclos. Aún. No sé si se puede hacer con un ciclo. Yo creo que sí, ¿ah? Pero no se me ocurre en este momento. Es como, claro, de hacer 8 iteraciones, ir cambiando entre valores menos 2. Claro, porque aquí las combinaciones posibles que tengo es cuando f menos 2, lo voy cambiando en f menos 2, f más 2, c más 1, c menos 1 y c menos 2. Claro. Claro, si lo quiero ver como ciclo, para tratar de pensarlo como ciclo, primera opción es cuando el f le resto 2, le resto 2 y el otro le sumo 1. Cuando el f le resto 1 y el otro le sumo 1. Y así sucesivamente, es como combinación. No, siempre es 1, 2. Pero bueno, si quisiéramos hacerlo como ciclo, digamos. Podemos verlo como casos distintos, ¿ya? Como casos únicos. Entonces, vamos viendo ahora el código. Ya. Tenemos que hacer cada una de las casuísticas por separado. F menos si f menos 2 es mayor que 0 y c menos 1 es mayor que 0, ahí tengo que colocar tengo que colocar el caballo puede saltar. Claro. Me faltó ese texto antes. El caballo puede saltar de tanto a tanto de, no, ese está de más, porcentaje de A, y tengo que pegar las variables que quiero mostrar. En este caso, FC. ¿Ya? Y aquí faltan los dos puntos. Switch case. ¿Qué será? Puede ser, pero que ahí tendría el switch case es cuando tengo valores específicos. Podría funcionar, ¿ah? Podríamos intentarlo. Pero si no, es que el switch te valida solamente un valor nomás. Claro. Sí. Yo lo veo un poco difícil hacerlo con switch case, la verdad. No sé, no se me. Creo que no. Sí, pero tendría que revisarlo. Bueno, hagámoslo primero así, ¿ya? Es un poquito largo. Pero en 8 casos, sí, es verdad, Benjamín, pero recuerda que el switch te valida solamente una variable específica. Ya yo digo, esta variable valido si tiene este valor, este valor. A no ser que tengamos un switch dentro de otro switch. Aunque eso ya es como más raro. ¿Ya? Así que, pero bueno. Si el f menos 2 mayor a 0 y el c más 1 mayor que 0, entonces imprimo ambos valores. Porcentaje de. ¿Ya? Y esto le vamos a sacar los paréntesis porque en realidad están de más. Entonces, por cada posición, vamos a preguntar, vamos a analizar cada posición. Si siempre da mayor que 0 y mayor que 0 significa que no me salgo del tablero. Por eso es esta validación, digamos, que al mover de fila y al mover de columna, en ninguna de las dos me salga del tablero. Quede fuera de la celda 1. Ah, y tampoco supere la 8. Ah, me faltó eso. Sí, verdad. Tampoco tiene que superar la fila 8.
Exactamente. Y el F menos 2, bueno, que el F menos 2 y el C menos 1, en teoría nunca me superarían de 8, porque estoy restando. Estoy partiendo, y además tengo que validar que los números estén entre 1 y 8 en la fila y la columna. Tengo que validar arriba de ello. Pero lo primero que voy a validar es eso. Ya. Después, bueno, en todo caso, para seguir la idea, para no, bueno, en realidad, ya. Si F menos 2 es menor, que 9 y C menos 1, menor que 9, entonces imprimo eso. ¿Ya? Y eso tengo que hacer 8 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Primer caso, F menos 2. Después, segundo caso, F menos 2, C más 1. Siguiente caso, este ya está cubierto. Vamos a cambiar los colores de las celdas. Este está cubierto. F menos 2, C menos 1. Falta el otro, F menos 2, C más 1. También está cubierto. Este de ahí, F menos 1, F menos 1, C menos 2. F menos 1, C menos 2. Cubierto. Después, F menos 1, C más 2. F menos 1, C más 2. F menos 1, C más 2. Perfecto. F menos 1, C más 2. Perfecto. Cubierto. Ya. Después, F más 1. Aquí vamos. F más 2. Ya, perfecto. Aquí. F más 1. F más 1. C menos 2. F más 1. C menos 2. Perfecto. Entonces, esto está listo. Siguiente. F más 2. C menos 1. F más 2. C menos 1. F más 2. C menos 1. Es F más 2. F más 2. C más 1. F más 2. C más 1. Perfecto. Está acá. Está cubierto. F más 2. Y me falta uno solo. Que es el F más 1. F más 1 y el C más 2. F más 1. C más 2. Guardamos. Guardamos. Ejecutamos. Lo compilamos. Perdón. ¿Todo bien? Me falta la validación del otro, pero bueno. Hagámoslo después. Ya, fila 2, columna 8. 2, columna 8. Me falta, algo pasó raro con los... A ver. Me falta el salto de línea, parece. Un salto de línea. Y tengo que mostrar también los valores. Nadie me dice que tengo que poner acá C. Y tengo que colocar acá un porcentaje, un backslash n. Si no, no va a funcionar. Ya, perfecto. La otra línea. La otra línea. Perfecto. Ahí. Chúngale. Ya, perfecto. Control V. Control V. Control V. Guardamos. Ejecutamos.
Veamos el ejemplo, la 2, 8, 2, 8, 2. ¿Por qué hemos 8? Ah, no, claro, sí, tiene razón, sí, tiene razón. Tengo que mostrar, claro, tengo que mostrar el valor que corresponde acá. Si me dan unos minutos para poder completar lo que va a ser un poco lento, f-2, c-1. Me faltaba eso. C más 1, f-2. Claro, no había que mostrar la coordenada, había que mostrar el movimiento final. C-2, f-1. C más 2, f-1. C-2, f más 1. C-1, f más 2. C menos, no, C más 1, C más 1, y F más 2. Y C más 2, F más 1. Perfecto. Y el ejemplo siempre es 2, 8. Compilamos, ejecutamos, 2, 8, 6, 1, 6, 3, 7, 4. Ya lo estamos mostrando al revés. Ellos lo muestran, digamos, de otra manera. Es lo mismo. ¿Ya? Muestran al revés la fila y la columna. Yo estoy mostrando columna, fila, claro. He mostrado la columna. Claro, claro. Usted me entiende la idea. F10 para probar con la otra combinación. Me falta 3, 4. 3, 4. 2, 4. 1, 3. Vamos, comparemos. 1, 3. 1, 5. 2, 2. 2, 6. 4, 2. 4, 6. Bueno, es un tema de orden. 4, 6, claro. 3, 5, 5, 3. Ya, perfecto. 5, 5 y 5, 3. Perfecto. Estamos bien. Y sería, me faltaría aún la validación de que la columna y fila ingresada sean 8, estén entre 1 y 8, ¿ya? Entonces, esto lo hago con un if. Perdón, acá. Sí, el... Sí, f menor que 1 o f mayor que 8, ahora con o la columna es menor que 1 o la columna es mayor que 8, entonces, en ese caso, tengo que decir posición inválida. Posición inválida. Backslash n para el salto de línea. Y acá voy a usar el famoso exit 0, que parece que me va a pedir la STL. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya, y la coordenada que estoy probando es la 1,9. Perfecto. F9. Ya, me reclama por la exit 0. Veamos, me parece que agregando la STL, exactamente. Fila 1,9. Había que colocar posición, ya que esto de acá, control X, moverlo acá, para que saliera antes de mandar ese mensaje. Compiló, ejecutó, fila 1, columna 9, posición inválida, perfecto. F10, 3, 5. Ahora, bueno, para hacerlo con ciclos, habría que ir jugando con esta resta con todos los valores posibles, porque aquí este puede ser 2, puede ser menos 2, puede ser menos 1, más 2, más 1. Y este acá lo mismo. Entonces, pero eso nunca se puede repetir. O sea, si tengo un menos 2, puede ser un menos 1 y un más 1. ¿Ya? Y jugando con esas combinaciones, digamos. Se podría hacer algo así con ciclos, ¿ya? Para evitar tener que hacer todo esto todo el tiempo, ¿ya? Pero eso. No sé si queda alguna duda de este problema, estimados jóvenes. ¿Se entendió bien? No está muy enredado, ¿cierto?
Se entendió. Qué bueno, don Andrés. Qué bueno. Qué bueno. Eso pues, estimados jóvenes, si no hay más consultas, entonces hasta aquí teníamos con la clase. Tendríamos clase el próximo martes, y el próximo martes partimos con la unidad 5, que es arreglos y matrices. Y eso pues. Y recuerden que la tarea se entrega el próximo viernes, ya la tarea 1, ya para que la vayan haciendo desde ya. ¿Ya? Eso, para que no estén a última hora. Eso, pues, estimados. Un gusto, como siempre, que les vaya muy bien y nos estaremos viendo el próximo martes. Chao, don Andrés, un gusto como siempre, pues. Que se vaya bien. Adiós, don Benjamín, don Sebastián. De nada, un gusto, que les vaya bien.